Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. ¿Sí? Ya lo tienen en su Biblia. Lo voy a leer. Y dice así. Como tema en la Biblia, en nuestras Biblias, en la mía aparece piedra viva. ¿Sí? Ok, y dice así. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? Entonces, piedra viva, mi roca segura, a la cual todos podemos acercarnos. Cuando se empieza la construcción en una casa y empiezan desde los cimientos, el maestro albañil o la persona que está al frente tiene que hacer las zanjas donde van a hacer los cimientos, se le llaman cimientos. En esos cimientos, ese albañil las hace de piedra dura, de piedra rígida, de piedras grandes. Él le pide al dueño de la casa que va a necesitar los materiales, y dentro de los materiales, lo principal es la piedra. Sobre ellos, sobre esos cimientos, toda la casa, toda la estructura, todo lo que se va a edificar encima de eso, va a tener una seguridad. Va a tener esa fortaleza para aguantar todo lo que vaya a cargar esos cimientos. El albañil ocupa piedras grandes, piedras de diferentes tamaños, chicas, pequeñas, medianas. Pero lo importante es que empieza con esa base, con esa piedra grande, de forma diferente. Pero él tiene que, en la tierra compactada, tiene que centrar bien la piedra, ponerla a modo de que no se mueva. Posteriormente va a ir poniendo las piedras para formar una especie, en la construcción se le llaman cimientos, una especie de rectangular, pero está formada por piedras. ¿Sí? Y repito, ¿para qué? Para que sobre esas, todo lo que se edifique tenga fuerza. Vienen los temblores, y de ahí es donde se mueve la tierra, y ahí es donde esa casa, ese edificio, ese lugar que se forma, que se edifica, tiene fuerza y seguridad. Pedro hace una comparación a Cristo con piedra viva. Pedro ocupa en estos versículos esa similitud para que nosotros igual veamos a Cristo como esa piedra que va a ser nuestro refugio, nuestra base, nuestra seguridad, para que todo lo que vayamos a edificar sea edificada sobre Cristo. Dice, empieza el versículo, vamos a ir a la Biblia, y dice: acercándonos a Él, acercándonos a Él. Pedro nos hace una invitación y dice: acércate a Él. Podemos tener esa seguridad y esa confianza porque no lo digo yo, lo dice Pedro a través de las Escrituras.
porque él ya tenía esa confianza de poderse acercar a él. ¿Sí? Cuando uno dice algo es porque ¿qué? Porque ya lo experimentó, porque ya lo vivió, porque ya pudo hacerlo. Pedro aquí empieza este versículo y dice, acercándonos a él. No nos pone un impedimento, no pone una barrera, no pone un obstáculo. Empieza diciendo, acercándonos a él. Piedra, ¿qué dice? Piedra viva. Bueno, lo mismo, ¿por qué Pedro hace referencia a Cristo como una piedra viva? Si de una piedra la conocemos, ¿tiene vida esa piedra? No, simplemente un material, ¿sí? A base hecho por minerales, pero no tiene vida. Es una piedra sólida, fuerte. Pero aquí Pedro dice una piedra viva. Cuando se refiere a piedra viva, fue cuando Cristo muere, pero resucita el tercer día. Y ahí es donde Pedro enseña y pone un ejemplo de una piedra viva. Una piedra que estaba muerta, pero que al tercer día resucita, haciéndose referencia a Cristo. Esa piedra, y voy a estar repitiendo estas palabras, hermanos, porque es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Tener a Cristo como esa piedra a la cual podemos acudir, a la cual podemos acercarnos y de Él recibiremos ayuda. Y dice, piedra viva, y los voy a llevar, o quiero que me acompañen, a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 7. Igual como conocemos en la Biblia, se refiere igual a Cristo como la roca, ¿sí? La piedra, la roca. Se ocupan estos ejemplos para enseñarnos de quién está hablando, que es Cristo, la roca. Entonces, Números capítulo 20, versículo 7, y dice así, y habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúna la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. A la peña igual es un simbolismo de una roca o una piedra. A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarán agua de la peña, y darás de beber a la congregación. Dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él lo mandó, como él lo mandó. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Hace la pregunta y dice, ¿se le puede sacar agua a una piedra? Es imposible, es ilógico. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Un ejemplo, aquí menciona más adelante, más atrás de la lectura, que Moisés lo saca al pueblo y les dice, estamos aquí, necesitamos agua, necesitamos ayuda, y nos has traído acá y no tenemos nada. Entonces ellos dos van y hablan, y Jehová habla con ellos y les manda hacer esto, que golpearan la piedra, la peña, y que de esa piedra saldría agua para poder satisfacer la sed que ellos tenían, ese pueblo que iba atrás de ellos. Entonces, un ejemplo igual, esa piedra viva es Cristo. Cristo les manda a que hagan esto y ellos obedecen. Y Dios permite que de esa piedra salga agua. ¿Sí? Nosotros, cuando necesitemos algo, podemos acudir ¿a quién? A Cristo, que es la roca. Igual vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20.
Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice aquí, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué dice? Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces ahí dice que esa piedra, ¿quién es? Jesucristo mismo. Hace esa comparación Pedro. Y vamos, dice, edificado sobre él el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Igual vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este es Jesús, ¿cómo dice ahí? La piedra. ¿Cómo dice, hermano? La piedra, ¿sí? Igual nos dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ocupa estas palabras, cabeza de ángulo, piedra angular, piedra viva, con un propósito, que más adelante vamos a ver, ¿sí? Pero acá dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Como decía yo, Cristo tiene que ser la base sobre la cual vamos a edificar nuestras vidas. Y tenemos el claro ejemplo de los dos cimientos. Esta historia de que cuando Cristo compara a un hombre prudente y a un hombre insensato, ¿sí? Que el hombre prudente edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y qué dice la historia? Porque vendrán vientos, lluvias, aires, ¿mas esa casa será destruida? No, soportará todo. ¿Por qué? Porque estaba fundada y hecha sobre la roca, que es Cristo. ¿Sí? Cristo, la piedra viva. Y dice en el mismo versículo 4, pero que esa piedra fue rechazada, ¿por quién? Rechazada por los edificadores. Dice así, dice, desechada ciertamente por los hombres. Sí, ahí en el mismo versículo 4. Desechada por los hombres. ¿A qué hombre se refiere cuando dice que Cristo fue rechazado? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no le creyeron? ¿A cuántos de nosotros nos han rechazado por ser qué? Cristianos. ¿A cuántos de nosotros nos han hecho feo cuando le empezamos a hablar de la palabra de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos han ignorado? Y aquí a Cristo, la piedra viva, desechada por los hombres, principalmente en el Antiguo Testamento fue por los fariseos, los judíos, los fariseos, que lo negaron, que lo rechazaron. Ellos esperaban a un Mesías de otra manera y no creían que Jesús fuese el Mesías. Entonces lo desechan, lo menosprecian, lo hacen a un lado, ¿sí? Y lo mandan al castigo, a la cruz. Pero por esos hombres que desecharon a Cristo. Y empieza en el Antiguo Testamento con los judíos, con los fariseos, con aquellas personas que sabían mucho, eran muy inteligentes, pero que no esperaban a su Mesías como Jesús estaba presentando. Un segundo ejemplo es en Marcos capítulo 6, si quieren ir a Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, también a Jesús, cuando regresa a su pueblo lo rechaza. Marcos capítulo 6, versículo 1, y dice así, lo voy a leer en otra versión, si lo siguen llevando aquí en la Reina Valera, pero yo lo voy a leer en otra versión, y dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo.
El día siguiente descansó, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados, preguntando de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Y se burlaban. Él es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y negaron a creer en él. El mismo pueblo que vio crecer a Jesús y se va y regresa, después lo rechaza. No lo conoce. Desecha su sabiduría, el poder, porque él decía, pero el Mesías, pero si él es Jesús, hijo de un carpintero, hijo de María, ¿cómo es posible que de él salga este poder? No le creían que él fuese el Hijo de Dios. Por eso digo, toda esa gente que lo rechazó fue su pueblo, fueron los judíos, y yo por eso decía, a nosotros igual nos han rechazado. ¿Por qué? Por eso. Por hablar de Cristo, por pregonar el Evangelio, por decir, soy cristiano, ya no tienes amigos. La familia que antes era tu familia, cuando ve que te empiezas a congregar, que empiezas a hablar de las cosas de Dios, solitos, ya no nos invitan. ¿Por qué? Ya es cristiano, ya no le entra el relajo, ya no le entra. Pero a su relajo, a su modo de convivir, a su modo de convivencia. Yo he dicho, el cristiano no es aburrido. Al contrario, es una vida alegre, en la cual no necesitamos de alcohol, de música, de diferentes juegos que a veces en una fiesta del mundo se hace. Un cristiano puede ser, es divertido, un cristiano es alegre, un cristiano se divierte, ¿sí? Igual, sus mismos hermanos de Jesús lo rechazan. Y eso está en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Ni aun su propia familia, ya vimos los judíos, los de su pueblo, pero ni aun su propia familia, ni aun sus propios hermanos. Cristo fue rechazado por sus propios hermanos. ¿Sí? Estoy dando ejemplos de por qué dice Pedro, piedra viva, pero ciertamente rechazada por los hombres. Por aquellos hombres que no buscan de Dios, por aquellos hombres que niegan a Cristo, que no lo quieren reconocer como su único y suficiente Salvador. Y el último ejemplo es el del joven rico. ¿Sí? Ese joven rico que le dice, Señor, ¿qué me hace falta? Y Jesús le da unos ejemplos y le dice, eso ya lo hice. Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y como que eso fue lo que no le agradó a ese joven, ¿verdad? No, o sea, mira, espérate, ya hice todo lo más importante, pero que venda yo todo lo que son muchas cosas. Y dice en Marcos capítulo 10, versículo 22, que el joven se fue. Al escuchar esto, ¿qué hizo? Se entristeció y se fue. Un ejemplo de que lo siguió, no, también lo rechazó. También no quiso seguirlo. A esa piedra viva, a ese Jesús que le hacía la invitación, ven, forma parte de este equipo que estoy haciendo. Pero a ese joven le importó más lo que tenía. Y dijo, no, simplemente cambió su semblante, se dio la media vuelta y se fue. Lo rechazó. Piedra viva, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y este versículo lo termina diciendo, más para Dios, escogida y preciosa.
¿Cómo no lo iba a escoger y cómo no lo iba a amar y cómo no iba a ser precioso para él? ¿Por qué? Porque era su hijo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros no vamos a ser para Dios como esa piedra escogida, esa piedra preciosa, esa piedra por la cual dio a Cristo, dio a Jesús, entregó a su propio Hijo para morir por nosotros, por usted y por mí? Dice, más para Dios, una piedra preciosa, una piedra escogida. Esa piedra escogida somos cada uno de nosotros. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y dice así, lo voy a leer, sigo leyendo en otra versión y dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería y le dio gran gusto hacerlo. En la Reina Valera dice, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Cómo imaginemos? Dios, antes de crear el mundo, ya nos había escogido. Desde antes que formase el mundo, a usted y a mí, Dios ya nos había escogido. Ya Dios nos había tomado. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Nos costó algo que Dios nos escogiera? ¿Hicimos algo nosotros para que Dios nos escogiera? Nada. Simplemente por su voluntad. Simplemente porque Él quiso. Ya nosotros habíamos sido predestinados. Desde antes que Dios formara el mundo. No primero formó, ¿y ahora qué hago? No. Ya Dios nos había dicho, en el año tal vas a nacer, pero tú ya estás predestinado a ser hijo mío, a ser adoptado, a ser llamado hijo mío. Por medio de Jesús, Jesús, como sabemos, es ese vínculo, esa unión entre el hombre y Dios. Por medio de Jesucristo, quien por su buena voluntad así lo decidió, porque Él quiso. Nosotros no nos esforzamos, no dimos nada, no pagamos nada, no hicimos nada por merecernos ese amor, esa salvación que Dios nos la regala. Simplemente recordemos que porque fuimos predestinados a ser llamados hijos de Dios antes de la creación del mundo. Entonces dice el versículo 4, mas para Dios escogida y preciosa. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Aquí Pedro igual dice, ustedes también, el pueblo de Dios, son como piedras vivas. Nos compara igual a nosotros como piedras vivas a Cristo. ¿Sí? A esas piedras que igual nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. No teníamos vida espiritual. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados. Porque nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Crecimos con esa naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero cuando por medio de Cristo tenemos esa relación con Dios, para tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios y ser llamados hijos de Dios, ¿qué hacemos? Recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y el siguiente paso, ¿cuál es? El bautismo. ¿Sí? Y dice Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo. En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Sí? Cristo muere y resucita al tercer día. Una piedra viva. Y Pedro dice en el 5, vosotros, ustedes también son esas piedras vivas. Ustedes son hijos de Dios. También son llamados piedras vivas. Porque antes estaban muertos, mas cuando han aceptado a Cristo, son sepultados juntamente con Él y resucitados igual con Él. Entonces tenemos esa seguridad de que así como como Dios resucitó a Cristo al tercer día, nosotros en este proceso, cuando aceptamos a Él, Dios nos permite ser resucitados. Porque morimos al viejo hombre. Damos muerte al viejo hombre. Y resucitados juntamente con Él, con esa piedra viva, Jesucristo mismo. Dice, vosotros también como piedras vivas. Tenemos que sentirnos felices, contentos, porque formamos parte de esa piedra viva. Ser comparados, ser mostrados igual como esa piedra, como Cristo. Pedro dice, ustedes también son partícipe de esas piedras. Piedras vivas, que igual como termina en el versículo 4, que fuimos nosotros escogidos. ¿Por quién? Por Dios. Entonces vamos a estar llevándonos esto. Nosotros fuimos predestinados a ser llamados hijos de Dios mediante la buena voluntad de Cristo, mediante la buena voluntad de Dios, para ser llamados igual hijos de Él y ser una piedra viva. ¿Sí? Y dice igual, sed edificados como casa espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. En la versión, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Vamos a ir enlazando estas palabras. Templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios cuando ya somos llamados hijos de Dios? Nuestra vida. Este cuerpo es el templo de Dios. Tenemos la idea, y días atrás estábamos platicando, que dice uno, la iglesia de Dios. Y tenemos en mente que la iglesia de Dios es el lugar. Pero no, donde nos congregamos es simplemente un edificio. ¿Sí? Un punto de reunión. ¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros nos empezamos a congregar y a reunir, y todos los que nos reunimos somos la iglesia de Dios. ¿Sí? Y individual, cada uno somos el templo de Dios. Cuando salimos de este lugar, nosotros somos templo de Dios. Cada domingo, cada reunión, o cada día que hay reunión, y nos congregamos, todos congregados, todo el conjunto de hermanos, es la iglesia. ¿Sí? Y a donde nos reunimos es simplemente un lugar de reunión. Que la iglesia, los hermanos se congregan y forman
la iglesia. Entonces dice aquí, dice, vosotros sed edificados como casa espiritual, sed edificados como templo de Dios. Usted y yo, ¿cómo nos vamos a edificar si ya somos templo de Dios? Si nosotros al aceptar a Cristo, el Espíritu de Cristo, de Dios, también mora en nosotros y vive dentro de nosotros. Entonces nosotros somos llamados a ser templo de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Y dice así, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso es que digo, nosotros, este cuerpo, es templo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no me pertenece a mí. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Y Dios manda a su Espíritu a que more en nosotros, dice ahí, y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. En ustedes, en mí, en todos nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos. Entonces dice, sed edificados como casa espiritual, sed edificados como templo espiritual. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a estar alimentándonos propio para que este templo sea edificado? ¿Será leyendo? ¿Será congregándonos? ¿Será estudiando su palabra? ¿Cantando alabanzas? Es eso. Nosotros vamos a edificar a esta carne, a este templo de Dios, haciendo lo que es correcto. Yendo a una iglesia, congregándonos, leyendo, estudiando, cantando alabanzas, haciendo lo correcto, lo que es correcto. Dice, y sacerdocio santo. Nosotros somos, en actualidad, sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes de nuestra vida. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, cuando hacían estos sacrificios, ¿quién era la única persona que podía entrar? El sumo sacerdote. Porque era el sacerdote que estaba bien ante Dios, que no tenía como esa culpabilidad, ¿sí? Y él era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo para ofrecer los sacrificios cada año, una vez al año. ¿Para qué? Para el perdón de pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Él era el único en el lugar santísimo que podía entrar. Y él era el que ofrecía y hacía ese sacrificio, ¿sí? Para el perdón de todos los pecados del pueblo, una vez al año. Imagínense que Dios permitiera, les voy a dar una vez al año para que pidan perdón de todo lo que han hecho. No nos alcanzaría si nos diera un día, ¿sí? Entonces nosotros somos sacerdotes de nuestra vida. Cada uno es responsable de sus vidas. Cada uno se tiene que comportar como sacerdote santo. Una persona bien, una persona que agrada a Dios con lo que hace. Una persona que lo que dice, si somos llamados a ser hijos de Dios, tenemos que reflejar ser hijos de Dios. Porque si yo digo, no, hermanos, yo soy hijo de Dios, soy el sacerdote de mi casa, soy el sacerdote de mi vida, y saliendo de este lugar me ven haciendo cosas incorrectas, ¿tendré algo lógico? No. Sed edificados como casa espiritual propio, como sacerdote santo, igual propio. Sí dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como decía yo en la antigüedad,
se ofrecían sacrificios para perdón de los pecados. ¿Qué eran esos sacrificios? Dios les da estas ordenanzas y les dice: vas a agarrar a un macho sin defecto, que esté perfecto, sin mancha, y derramará su sangre. Dios venía dándoles esta ordenanza porque sabía que en un futuro Jesús, al ser entregado como ese cordero sin mancha, como ese cordero perfecto, iba a ser la expiación, ese sacrificio por todos. Entonces ya les venía anunciando Dios cómo iban a ser las cosas en un futuro cuando Jesús llegara a la tierra. Cuando Jesús es crucificado, dicen que ese velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo es que rasgado. Y tenemos esa libertad para poder entrar y acercarnos ¿a quién? A Cristo. Ahorita ya no tenemos que agarrar a un becerrito, a un borreguito, a una paloma, matarla y derramar la sangre. Dios, te ofrezco ese sacrificio por mi pecado. No, porque por eso Cristo murió una vez, por el perdón de pecados de todos nosotros. ¿Sí? Ya no es necesario hacerlo. Tenemos esa seguridad de poder acercarnos a Cristo, de poder acercarnos a Él con un corazón arrepentido, con un espíritu constrictado, ¿sí? Que se humilla, que reconoce que no somos nada y que necesitamos ¿de quién? De Cristo. Necesitamos de Él para ofrecer sacrificios agradables, ¿sí? Igual Dios menciona y le dice: yo ya no quiero esos sacrificios que tú me hacías, que me hacían antes. Ya los rechazo. Ya no me son necesarios, porque por eso yo di a mi hijo. Ahora lo que yo necesito es un sacrificio de ti. Eso que me entregas, que me ofreces, esa vida que yo necesito moldear, esa vida que yo necesito trabajar, porque va a haber algo que nos tiene que quitar Dios para moldearnos, para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Dice, nuestros cuerpos, dice, y ser sacrificios espirituales aceptables por medio de Cristo. Cuando nosotros ofrecemos algo, va a ser por medio de ¿quién? De Cristo. Y lo que Él nos pide ahorita es un corazón humilde y un espíritu quebrantado. Y eso lo dice en Salmos 51, 17. Salmos capítulo 1. Salmos 51. Salmos 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere ahorita. En la actualidad, ofrecer un sacrificio. Tener un espíritu humilde, tener un corazón constrictado, que reconozca que dependemos de Él, que reconozca que sin Él no somos nada. Más adelante, y este versículo va enlazado palabra por palabra, ¿sí? Entonces Él nos pide ofrecer sacrificios, entregarnos a Él, quitarnos quizás el orgullo, la soberbia, el rencor, algo que nos va a estorbar para que Él pueda trabajar en nosotros. 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Una vez más Pedro dice, porque en la escritura está, ¿sí? Pongo en Sión a esa piedra preciosa, a esa piedra angular. Sión se refiere
al pueblo de Israel, ¿sí? Espiritualmente Sión, dice, lo podemos transportar ahora a nosotros, al pueblo de Dios. Pongo sobre el pueblo de Dios esa piedra escogida, esa piedra angular, ¿sí? Si se han dado cuenta, y yo creo que sí, porque lo he visto, en las casas, o en las casas antiguas, se forman unos arcos, y en medio está una piedra, una figura así, ¿sí? Y a los lados se forma el círculo, la piedra angular. Cuando estos dos se van haciendo y el albañil pone la piedra en medio, es la que va a soportar la presión de los dos muros, ¿sí? Es la piedra principal y la piedra que va a sobresalir, ¿sí? En las casas, igual en las esquinas, siempre se pone, o por lo regular, bueno, en casas antiguas, ponían esas piedras que van enlazadas, que encajan perfectamente, pero que vuelvo a lo mismo, la principal piedra es la de abajo. Si la de abajo está chueca, el nivel va a quedar toda descuadrada. Por eso esa piedra angular, cuando dicen, ponle el ángulo, ¿para qué es? Para ver que quede perfecta, para que no tenga ni un centímetro a la derecha, ni un centímetro a la izquierda. Pero un centímetro en altura te va a desviar. Un centímetro a larga distancia va a ser, como que está chueco el muro. ¿Por qué? Porque desde que pusieron la primera piedra estuvo mal. Pero aquí Cristo dice, yo soy la piedra, ¿sí? He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Y esta parte del versículo es la que quiero que nos llevemos hoy. Y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. ¿En quién vamos a creer? En Cristo, la piedra viva. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículo 5, y parte dice, confía en el Señor y Él enderecerá tu camino. Confía en el Señor y Él enderezará tu camino. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, si alguien lo tiene. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Ok. Confía en el Señor. No te confíes en lo que tú crees, en lo que tú sabes, porque a veces por confiar en nosotros mismos salen las cosas bien. No. Confíate en el Señor y Él enderezará tu camino. Salmos capítulo 22, 4 y 5. Salmo capítulo 22, versículo 4 y 5. Y esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta porción de la palabra a mí me gusta. ¿Por qué? Porque dice, en ti esperaron nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sí? Para los que crecemos en un ambiente cristiano, como le llaman, una cristiana, parte de nosotros, o en lo personal, veía yo que mi papá o mi mamá en su momento confiaban en Dios. Y yo veía de Dios la respuesta de Dios en ellos. Veía a Dios que no los dejaba solos, que no los defraudaba, que no los dejaba en vergüenza. Si tú confías en Dios, ¿vas a ser avergonzado? ¿Vas a ser defraudado? No, lo dice aquí la palabra. Dice,
Y, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que confía en Cristo no será avergonzado, no será defraudado, no será avergonzado. Otro dice, Salmo 56, 3 y 4, cuando tengo miedo, confío en Dios. ¿Cuántos tenemos miedo de a veces hacer algo correcto? ¿Sí? Miedo en el sentido, no estoy seguro si va a funcionar, no estoy seguro si va a hacerse. Pero cuando confiamos en Dios, todo ese miedo se nos va. Hemos tenido miedo, sí, cuando escuchamos noticias, cuando escuchamos comentarios o situaciones, crea en nosotros un miedo, un temor. Y es lógico porque somos carne, ¿sí? Pero si confiamos en Dios, decimos, no, Dios, mira, pase lo que pase, ¿qué decimos? Confío en ti. Y ha pasado en lo personal, y sé que en cada uno de ustedes, que cuando decimos, tengo miedo, pero confío en ti, Señor. Y llega a nosotros, ¿qué? Una paz, una tranquilidad, que solamente Él nos puede dar a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que mora ¿en dónde? En nosotros. ¿Que somos qué? Templo del Espíritu Santo. Igual, el Salmo 62, Salmo capítulo 62, Salmo capítulo 62, versículo 5 y 8, 5 al 8. Dice que alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. En Dios tenemos que confiar, porque en Dios es nuestro refugio. En Él podemos acudir y Él nos cuidará, Él nos protegerá de todo mal. Y termino en de este capítulo, en el Salmo 20, en el Salmo 20, capítulo 20, versículo 7, y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20, capítulo 4. En otra versión dice, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchamos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. Haciendo alusión que igual tenemos que confiar en Él. Que cuando nosotros le pidamos algo a través de nuestras oraciones, confiemos que Él hará, que Él las suplirá y que Él las contestará. Y dice Él que Él conceda todos los deseos de tu corazón. Cuando decimos que conceda todos los deseos de tu corazón, estamos diciendo, confía en Él. Pon tus planes, pon tus deseos, pon tus anhelos en Cristo y Él hará. Es una parte de la confianza que tenemos que tener en ¿quién? En Cristo. Dicen que una vez un lanchero agarra su lancha y entra al mar. Y en eso se vienen de momento esas tormentas inesperadas, fuerte oleaje, y una de ellas tumba al lanchero y cae al mar. Y logra ver ahí a lo lejos una roca. Y nadan
Cansado llega y se aferra de la roca. Las olas venían, lo golpeaban, los aires. Pasaron días y llegan a rescatarlo y le dicen: oye, estuviste tantos días, ¿no tuviste miedo? ¿No temblabas de miedo? A lo que él dice: claro que sí temblaba de miedo, pero la roca en la cual me aferré no se movía, no temblaba, no se meneaba. Y así nosotros tenemos que aferrarnos a esa roca, acercarnos confiadamente a Jesús, que es la roca. La roca es nuestro refugio, es nuestra salvación, es nuestra fortaleza en momentos de aflicción, de tristeza. Cristo es la roca en la cual tenemos que estar. Estamos seguros y aferrándonos a Él, aunque vengan situaciones fuertes, aunque vengan problemas, que a veces decimos: es muy grande, sí, pero mi confianza está en Cristo, que es la roca. En Jesucristo pongo mi confianza, porque Él obrará. En Jesucristo pongo mis anhelos, porque Él los cumplirá conforme a su voluntad. Cristo es la roca, Cristo es la piedra viva en la cual Pedro se está refiriendo en estos versículos. Piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida, valiosa y preciosa. La piedra angular ha sido la necesaria para ponerla yo en medio, la que va a soportar, la que va a aguantar, sobre la cual ustedes tienen que poner todo lo que quieran y tendrán éxito. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra angular, a lo que les decía yo anteriormente, esa piedra que va en medio y que al formar ese círculo por medio de unos ladrillos, por así decirlo, que se van a ir poniendo así, llegan a empatarla con la piedra principal, con la piedra del ángulo, refiriéndose a Cristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Sí? Cuando vemos una piedra en el piso, por lo regular, ¿verdad? Es donde las vemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿La esquivamos o pasamos encima de ella? No, por lo regular la esquivas. ¿Por qué? Porque está impidiéndote tu camino. Pero si no la ves, ¿qué es lo que pasa? Te tropiezas. ¿Y qué es lo que dice uno? Se tropezó, casi se cae. ¿Sí? ¿Por qué piedra de tropiezo? Decía nuestro hermano Jorge el jueves, es esa piedra que por más de que quieres caminar confiadamente en tus cosas, vas a chocar, vas a tropezar, te vas a topar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra que se va a poner en medio de tu camino cuando estás haciendo las cosas mal. Cuando lo que vas a emprender está mal, Dios se va a poner ahí. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a su palabra. ¿Sí? Dios va a decir: no, estás haciéndolo mal, me voy a tener que poner en medio de ti para que tropieces. ¿Sí? Y roca que hace caer. ¿Sí? Una roca es muy difícil que la pases. Y si la intentas pasar, vas a caer. Va a llegar un momento en el cual, si a esa piedra la quieres desviar, va a llegar un momento en el cual vas a encontrarte esa roca, que igual es Cristo. Y ante Cristo todos caemos. ¿Sí? Va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a decir: no, ya no aguanto, me doy por vencido. Y caemos ante ¿quién? Ante Él, ante Cristo, ante esa roca. ¿Sí? Por eso dice: piedra de tropiezo para algunos que no creen y roca que hace caer. Y roca que hace caer porque tropiezan con la palabra, siendo que desobedientes. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Una y otra vez tropezamos, caemos en el caminar de Cristo, nos tropezamos en el andar. ¿Por qué? Porque somos desobedientes ¿a qué? A la palabra. Porque si Dios dice: no, lo correcto es por acá, no, yo le doy por acá, bueno, vas a tropezar. Pero tarde o temprano vas a caer ante la roca.
ante esa roca que es Cristo, esa roca enorme, esa roca en la cual tú tienes que poner los cimientos, tienes que poner tu vida, tu ministerio, tus anhelos, tus deseos, lo que tú quieres tienes que ponerlo en Cristo. Porque Él es la simiente y la base segura en la cual vamos a estar firmes, y podrán venir situaciones, pero si estamos aferrados a esa roca no nos vamos a mover. ¿Tendríamos miedo? Claro que sí, pero nuestra seguridad es Él. Pónganse de pie. Y dice, vuelvo al versículo, mas el que confía en Él no será avergonzado. Que tu confianza sea Él, hermano. ¿Sí? No sé si estás pasando por alguna situación, algún problema, alguna necesidad. Pero Dios dice, confía en mí. Soy esa piedra viva, esa roca, ese simiente, esa piedra angular en la cual todo soy yo el que está abajo. Para que cuando tú pongas algo, sea esa simiente fuerte, sea esa simiente dura, que no va a titubear, en la cual no vas a tener miedo, en la cual no vas a tener temor, en la cual tus planes van a estar seguros, siempre y cuando sean los planes que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta tarde, gracias, Señor, te doy, Padre eterno, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de leer tu palabra, de escudriñarla, Señor, de entenderla. Padre, te ruego, Señor, que en los corazones y en la mente, Señor, de mis hermanos aquí presentes, quede guardada, Señor, quede sellada, quede marcada, Padre eterno, que al referirnos a ti como piedra viva, Señor, eres tú nuestro refugio, eres tú nuestra fortaleza, eres tú nuestra ayuda, y que si confiamos en ti, Padre eterno, no seremos avergonzados. Muchos creen en sus fuerzas, en lo que tienen, en sus posesiones, pero si no te tienen a ti, no tienen nada, Padre eterno. Si no te tenemos a ti, no tenemos nada. Que no seamos necios, que no seamos desobedientes ante tu palabra. Que cuando sabemos que algo es lo correcto, tenemos que hacerlo, porque si no estaremos tropezando ante ti, Señor. Que eres esa piedra angular, que eres esa piedra, Señor, la base para nuestros deseos, para nuestros anhelos, para todo aquello que queremos hacer confiadamente en ti, Señor Jesús. Te doy muchas gracias, Padre eterno, por este tiempo. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, te doy. Porque tú eres aquel, Señor, el Dios todopoderoso, el más grande, Señor, mi Dios, en el cual confiamos. En el cual, Señor, cuando tengamos miedo, acudamos a ti. Que nos ayuda, Señor, al enemigo a derrotar. Padre eterno, a ti alzamos nuestra voz. A ti alzamos nuestra mirada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Confiadamente, Padre, podemos acercarnos ante ti. Gracias, Señor. Gracias.